Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Bari Sardus y Elsin Sangu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un elogio inesperado, ficción. En una luminosa tarde de primavera, el ambiente de un prestigioso festival de televisión estaba lleno de periodistas, fotógrafos y admiradores. Entre las conversaciones sobre nuevos proyectos y futuras colaboraciones, un comentario llamó la atención de todos. Durante una entrevista distendida, alguien preguntó a Elsin Sangu si había aprendido algo de los actores con los que había compartido la pantalla a lo largo de su carrera. La actriz sonrió con serenidad antes de responder. Cada compañero deja una huella diferente. Algunos te enseñan disciplina, otros creatividad y otros la importancia de escuchar durante una escena. El entrevistador insistió con curiosidad. ¿Y qué podría decir de Bari Sardus? Durante unos segundos se hizo un breve silencio. Después, Elsin respondió con una sonrisa cordial. Siempre admiré su dedicación al trabajo. Es una persona que prepara cada escena con mucho cuidado y transmite tranquilidad al equipo. Cuando un actor llega al set con esa actitud, todos trabajan con más confianza. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo por parte de algunos asistentes. No había espacio para la polémica, simplemente era un reconocimiento profesional hacia un antiguo compañero de reparto. Mientras tanto, en otra parte del recinto, Baris conversaba con jóvenes actores que buscaban consejos para iniciar su carrera. Al enterarse del comentario, sonrió con humildad. Es bonito saber que los compañeros conservan buenos recuerdos del tiempo que compartimos. En este oficio aprendemos unos de otros todos los días. La noticia comenzó a difundirse entre los asistentes al festival. Sin embargo, más que alimentar rumores, el intercambio de palabras inspiró conversaciones sobre el respeto profesional, la importancia del trabajo en equipo y los vínculos que pueden mantenerse incluso después de que un proyecto llega a su fin. Al caer la noche, ambos coincidieron brevemente en la gala de clausura. Se saludaron con naturalidad, intercambiaron unas palabras sobre sus nuevos proyectos y desearon éxito mutuo. Los fotógrafos capturaron aquel instante, no como el inicio de una historia extraordinaria, sino como la imagen de dos profesionales que valoraban el trabajo compartido y el respeto construido con los años. Y quizá esa fue la verdadera noticia de aquella jornada, descubrir que, en una industria acostumbrada a los titulares llamativos, un gesto de reconocimiento sincero podía ser mucho más memorable que cualquier rumor. Un elogio inesperado, ficción. La lluvia había cesado apenas unos minutos antes de que comenzara la gala anual dedicada a las producciones televisivas más destacadas del año. Las luces iluminaban la alfombra roja mientras periodistas y fotógrafos esperaban la llegada de los invitados. Entre ellos apareció Bari Sardus, vestido con un elegante traje oscuro y saludando con tranquilidad a los presentes. Poco después llegó Elsin Sangu, quien también fue recibida con entusiasmo por el público. Aunque ambos asistían por motivos distintos, la prensa no tardó en recordar que años atrás habían compartido un exitoso proyecto televisivo.
Durante una entrevista, un periodista le preguntó a Elsin qué era lo que más recordaba de aquella experiencia. La actriz sonrió antes de responder. Cada proyecto deja una enseñanza diferente. Lo más valioso siempre es trabajar con personas que respetan su profesión. El entrevistador insistió con otra pregunta. ¿Y qué podría decir sobre Varys? Elsin reflexionó unos segundos. Siempre admiré su compromiso con cada escena. Llegaba preparado, escuchaba a sus compañeros y buscaba que cada secuencia saliera lo mejor posible. Son cualidades que cualquier actor aprecia en un compañero de trabajo. Sus palabras fueron recibidas con interés, no porque escondieran un gran secreto, sino porque hablaban del valor del respeto profesional. Mientras tanto, Varys continuaba atendiendo a los medios de comunicación. Cuando uno de los periodistas mencionó el comentario, respondió con una sonrisa serena. Es un honor escuchar palabras tan amables. Compartimos un proyecto importante y siempre recordaré aquella etapa con gratitud. Cada compañero aporta algo diferente al crecimiento de un actor. La conversación terminó allí, sin dramatismos ni titulares exagerados. Sin embargo, entre los asistentes comenzó a hablarse de algo poco habitual, la importancia de reconocer el trabajo ajeno incluso muchos años después. Durante la ceremonia, ambos coincidieron brevemente en el vestíbulo del teatro. Se saludaron con cordialidad, intercambiaron algunas palabras sobre sus nuevos proyectos y comentaron cómo había cambiado la industria audiovisual con el paso del tiempo. No hubo grandes discursos ni escenas espectaculares. Solo dos profesionales conversando con naturalidad, recordando una etapa significativa de sus carreras y deseándose éxito en los desafíos que estaban por venir. Al finalizar la gala, muchos periodistas comprendieron que la historia más interesante de la noche no era un rumor ni una polémica, sino un sencillo gesto de reconocimiento mutuo. En un mundo donde las noticias suelen centrarse en los conflictos, un elogio sincero resultó ser el momento que más llamó la atención. Y así, mientras las luces del teatro se apagaban y los invitados abandonaban el lugar, quedó la sensación de que el respeto profesional puede perdurar mucho más que cualquier titular pasajero. Un elogio que sorprendió a todos. Ficción. La ciudad despertaba envuelta en una suave luz de otoño. En el centro de convenciones donde se celebraba un importante encuentro de la industria audiovisual, actores, directores y productores conversaban sobre nuevos proyectos mientras los periodistas recorrían el recinto en busca de historias interesantes. Entre los invitados se encontraba Varys Ardus, quien había acudido para presentar una nueva producción. Horas más tarde llegó Elsin Sangu, invitado a participar en una mesa redonda sobre la evolución de las series de televisión. Durante una entrevista, un periodista recordó que ambos habían trabajado juntos años atrás y le preguntó a Elsin qué recuerdos conservaba de aquella etapa. La actriz alarmante con naturalidad. Cada proyecto ocupa un lugar especial en mi carrera. He tenido la suerte de trabajar con equipos muy profesionales y aprender de muchas personas. El periodista volvió a preguntar, ¿qué destacaría de Peace como compañero de trabajo? Elsin permaneció unos segundos en silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Siempre me impresionó su dedicación.
Preparaba cada escena con mucho cuidado y nunca dejaba de escuchar las ideas del director y del resto del equipo. Esa actitud crea un ambiente de confianza que beneficia a todos. La respuesta fue sencilla, pero transmitía respeto y admiración profesional. Minutos después, otro grupo de periodistas entrevistó a Paz. Uno de ellos mencionó las palabras de Elsin. El actor entusiasmado con humildad. Es muy bonito escuchar algo así. Compartimos una etapa importante de nuestras carreras y siempre recordaré aquel trabajo con cariño. En un rodaje todos aprendemos unos de otros. La conversación continuó hablando de interpretación, disciplina y del esfuerzo que requiere construir un personaje creíble. Ninguno de los dos protagonistas titulares llamativos. Ambos coincidieron en que el éxito de una producción depende del trabajo colectivo. Al finalizar el evento, coincidieron brevemente en uno de los pasillos del recinto. En este caso, con cordialidad y conversaron durante unos minutos sobre los nuevos desafíos que enfrentaban como actores. Espero que tu próximo proyecto sea un éxito, dijo Elsin. Y yo deseo que el público disfrute del tuyo tanto como tú disfrutaste haciendo, respondió Peace. Antes de despreciarse, ambos intercambiaron una sonrisa sincera. Las fotos captaron ese instante y la imagen comenzó a difundirse entre los asistentes. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la fotografía, sino el tono de las palabras compartidas durante la jornada. Mientras tanto, hay noticias que suelen centrarse en conflictos y rumores. Un reconocimiento profesional resultó refrescante. Al caer la noche, los invitados abandonan el recinto mientras las luces del escenario se apagan lentamente. Los periodistas escribieron sus crónicas y muchos coincidieron en una idea: el respeto entre compañeros puede convertirse en la historia más memorable de un evento. Quizás ese fue el verdadero significado de aquella jornada. No hubo declaraciones espectaculares ni grandes sorpresas. Solo el recuerdo de un proyecto compartido, el reconocimiento al esfuerzo mutuo y la demostración de que la admiración profesional puede perdurar con el paso del tiempo. Y, aunque las carreras de ambos siguen caminos diferentes, aquella conversación recordó a todos que las mejores historias no siempre nacen del conflicto. A veces, basta con unas palabras sinceras para dejar una impresión duradera. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.